a los subversivos. Está hablando el comandante de las fuerzas militares. Era una concesión a los grupos subversivos y una claudicación del gubernamental ante la subversión. El presidente de la Comisión de Paz en ese momento, Otto Morales, renuncia sustentando su renuncia como él ve la imposibilidad de este proceso, hablando de un torpedeo de las fuerzas reaccionarias a este proceso de paz y de crear un ambiente de zozobra colectiva. Los acuerdos de la OIR entonces fueron percibidos y asumidos por las fuerzas militares, en particular por el alto mando militar, como una rendición ante el enemigo comunista y una claudicación ante la subversión. En su mensaje de fin de año, el general Landazábal Reyes hacía un llamado a las Fuerzas Armadas y de Policía para enfrentar las nuevas acciones que la subversión lanzaría en 1984. En enero del 84, el ministro de Defensa declaraba públicamente que no podían celebrarse pactos con las FARC. A partir del 84 se multiplicaron las declaraciones de altos oficiales de las fuerzas militares y de la Policía Nacional contra el proceso de paz y la política del presidente de Tarquín Cuadras. El general Miguel Uribe, comandante de las fuerzas militares, el general Guillermo Berrío y otros generales criticaron públicamente la amnistía y los procesos de paz adelantados por el gobierno nacional. Igualmente, los gremios económicos, la SAC, etc. Y dentro de ese política de atacar este planteamiento, esta negociación y esta nueva protesta, propuesta de democratización y de poner fin al conflicto armado, pues empiezan a operar todas las estrategias de contrainsurgencia. De todos es conocido la estigmatización, la creación del enemigo, que lo hemos visto a lo largo, y si ustedes se dan cuenta, hoy igualmente opera el enemigo, la Unión Patriótica, comunistas, enemigos de la paz, enemigos de la democracia, asesinos, los medios de comunicación, amplificadores de esa estrategia contrainsurgente. Y dentro de esa estrategia se empieza a trabajar el imaginario de la sociedad y hacer que este crimen y de otros crímenes no se sienta. Son muertos más, son números más. Ustedes saben muy bien, son miles de muertos. Si comparamos las cifras de los muertos que ha dado este país con la guerra en Irak, con Afganistán, yo creo que estamos casi en las mismas, o tenemos más muertos. Sin embargo, nuestra sociedad no lo siente, de alguna manera nos hemos acostumbrado a esa vergüenza universal que es la muerte de tantos ciudadanos, de tanto compatriota, de tanto familiar nuestro. Pero todo es muy bien orquestado, muy bien trabajado dentro de esas estrategias militares, de los cuales nuestros militares han sido muy buenos alumnos de las políticas guerreristas y contrainsurgentes de Estados Unidos. En sus primeras incursiones electorales de la Unión Patriótica,
en marzo y mayo del 86, la OIP tiene una acogida que no se esperaba. Son elegidos 14 congresistas para Cámara y Senado, entre ellos 2 comandantes guerrilleros, 18 diputados para 11 asambleas departamentales y 335 concejales para 187 consejos. Es la más alta votación, la más alcanzada por un partido independiente o de izquierda en Colombia. Poco después, en mayo de ese mismo año, su candidato a la presidencia de la República, el magistrado y sindicalista Jaime Pardo Leal, alcanza más de 320.000 votos. Es claro que en ese momento la Unión Patriótica surge como una tercera fuerza electoral de gran importancia para la vida democrática del país, ¿cierto? Digamos que ponía en movimiento la democracia. Ya no era el partidismo solo, sino que había una oposición que iniciaba el desafío a ese hegemonía. Es evidente que precisamente esa fuerza electoral, pequeño en número pero grande y significativa en el contexto de hegemonía bipartidista, se ve como un riesgo, se ve como un peligro, ¿no es cierto? Se ve que el enemigo estaba creciendo, que estaba ya no era el armado que había que combatirlo militarmente, sino que era un riesgo ya dentro del espacio democrático que estaba ganando posibilidades de gobernar, ¿cierto? Y frente a ese temor visceral, ideológico, era un riesgo y era un peligro de pronto la toma del poder, lo cual no se podía permitir, y ahí es donde viene uno de los hechos de intolerancia política vergonzante de nuestro país. Entonces, ¿qué se hace? Ya no la confrontación ideológica, la confrontación de ideas, que es lo que aspiramos algún día a tener en este país, de respetar al contradictor, de dialogar, de discutir, de argumentar, sino sencillo, ¿no es cierto? La eliminación sistemática de sus líderes, militantes y simpatizantes en todos los rincones del país. Masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, enjuiciamientos penales infundados, atentados y amenazas ponen en entredicho entonces indudablemente la participación, la posibilidad de participación democrática en la vida política del país. Ante esta situación, indudablemente, y los insurgentes que estaban en la Unión Patriótica pues se fueron al monte, ¿no es cierto? Y quedan los grupos, las personas, los movimientos que creían y seguían creyendo en una salida no militar, sino política a la transformación de este país. No bien se ha firmado el acuerdo de la Uribe, se pone en evidencia el proceso genocida para las víctimas, que habría de dar cuenta hasta el presente de la violación de los derechos humanos de alrededor de 5.310 personas, 2.350 de las cuales fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Hablamos de ejecuciones extrajudiciales, gente desarmada, civiles, líderes abiertos, legales, en sus casas,
en la calle, en sus lugares de trabajo. Entre 1985 y 1988 se cometen aproximadamente 630 homicidios contra personas del movimiento político. Solo a finales del 86, primer año electoral de la OP, ya han sido asesinados 3 de sus dirigentes elegidos al Congreso de la República, un diputado, 11 concejales de Meta, un magistrado de Santander, 61 dirigentes y activistas de juntas patrióticas, 69 militantes de base, 24 guerrilleros en tregua y 34 simpatizantes. El genocidio contra la OP se extiende por todo el territorio nacional y reiteradamente los líderes del movimiento político denunciaban de manera permanente lo que estaba sucediendo. Había reuniones inclusive con la comandancia militar, de policía, con la presidencia, con la etcétera, etcétera. Sin embargo, los crímenes se siguieron sucediendo a lo largo de todos estos años. Y es cuando se denuncia la existencia de varios planes para la ejecución, para el exterminio de este movimiento. Uno de ellos es el plan Baile Rojo, el plan Golpe de Gracia, el plan Esmeralda, el plan Retorno, etcétera, etcétera. De esto se señalan los pocos casos, porque nosotros en esto tenemos que dar valor a la memoria histórica, en cuanto a los relatos de los sobrevivientes, de los testigos, de las víctimas, de sus familiares, de qué fue lo que pasó, porque la impunidad es galopante. Son muy pocos los casos de este exterminio que han sido fallados, y los pocos fallados muestran la relación de los militares, de los paramilitares, ¿sí?, de los grandes latifundistas, de los jefes políticos, etcétera, etcétera. La intensidad de esta guerra sucia lleva a finales de 1987 al rompimiento de la tregua y del proceso de paz. En consecuencia, las FARC se desvinculan de la Unión Patriótica y la descartan como vía de desmovilización y acción política abierta. Eso vemos claramente un hecho de cómo la intolerancia, la negación de hecho de la participación política democrática toma y se concretiza, ¿cierto? La insurgencia pues se va a echar plomo al monte. ¿Qué más de qué? ¿Cierto? ¿Qué más de qué? Algunos militantes, unos participantes de la Unión Patriótica se van al monte, ¿cierto?, y otros se quedan haciendo política, ¿cierto? Y hay ahí todo un debate interno dentro de la Unión Patriótica, de si se van o no se van, y en la Unión Patriótica prima el convencimiento que había que seguir por la vía externa. Otros se van al monte. Está el caso, para ponerle más ilustración a esto, el caso de Ricardo Palmera, Simón Trinidad, un hombre, un banquero, participante de la Unión Patriótica, galanista en su momento, matan a sus compañeros, etcétera, y decide irse al monte. Pero son casos excepcionales, ¿no? Porque sí hubo muchos movimientos que creyeron, y no solo creyeron, sino que dieron su vida con el convencimiento de que la vía militar no era la salida, ni es la salida a una democracia respetuosa, participativa en nuestro país. Los integrantes de la OP entonces, en su conjunto, deciden continuar en su empeño por transformar el país de manera independiente del grupo insurgente y mediante los procedimientos y mecanismos para hacer política existente en el sistema institucional colombiano.
comprometen. La intolerancia extrema contra la Unión Patriótica alcanza también a uno de sus líderes más importantes y carismáticos, Jaime Pardo Leal, presidente del Movimiento Hasta el Bien, que fue asesinado el 11 de octubre de 1987. Menos de 2 años y medio después, el 22 de marzo de 1990, también cae asesinado Bernardo Jaramillo, quien era en ese momento candidato a la presidencia de la República y contaba con grandes posibilidades de alcanzar una alta votación. Quizás cuando uno habla de este caso, y queda como ese sabor amargo, fueron miles de muertos, ¿cierto? Miles de muertos. Uno quisiera, yo no sé ni de la OP, del Partido Comunista, pero me han contado y mi responsabilidad es como contar, seguir contando, ¿cierto? Pero son miles de gente, miles de dirigentes. Está José Antequera, está gente brillante, jóvenes como ustedes, brillantes, miles de jóvenes que se dedicaron por años a estudiar las condiciones de este país y se comprometieron a dar la vida, a dar todo su conocimiento, su estudio por transformar. Entonces digo que es un sabor amargo porque son miles de personas y de muertos, de hombres y mujeres que se quedan como un número, pero ahí murió una generación de un valor incalculable, que ojalá estuvieran vivos en este momento, porque seguramente si hubieran podido hacer política, con toda la libertad, con respeto, este país no se pierde. Jóvenes brillantes, no pasan de los 40 años en su mayoría. En 1992, la Corte Constitucional, en sentencia relacionada con el caso de la Unión Patriótica, conmina a las autoridades de justicia a culminar las investigaciones sobre la eliminación progresiva de los miembros y simpatizantes de este movimiento político y ordena la intervención del defensor del pueblo en la protección de estos y la divulgación del contenido de la sentencia ante las fuerzas militares y de policía. En octubre del mismo año, en cumplimiento de la sentencia de la Corte, el defensor del pueblo publica un informe en el que verifica 717 casos de homicidios contra miembros de la OP entre el 85 y el 92. Según el informe, un gran número de las víctimas correspondía a miembros elegidos a corporaciones públicas y la mayoría de los homicidios se había cometido en las regiones de mayor respaldo electoral a este movimiento político. El informe hace patente el estado de impunidad del caso al señalar que de esos 717 casos de ejecuciones, solo 10 se habían resuelto en juzgados penales y en 6 de estos se habían pronunciado sentencias absolutorias. El defensor subraya en su informe la exigencia de enfrentar la intolerancia y la impunidad a través de una estrategia pedagógica dirigida a todos los sectores del Estado y la sociedad. De igual manera, recomienda al gobierno nacional iniciar un debate en los organismos internacionales de derechos humanos acerca de la ampliación del concepto de genocidio a la eliminación de dirigentes y miembros de grupos políticos de oposición de manera sistemática. A pesar del fallo de la Corte Constitucional y del informe de la Defensoría, el exterminio continúa en la completa impunidad. Más militantes, perseguidos y sobrevivientes de atentado abandonan el país para salvar sus vidas. El Estado no los protege como es su deber ni actúa conforme a los acuerdos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Los diferentes gobiernos no van más allá de lamentar los hechos. No sé si ustedes han oído, siempre hay alguno que dice que no vuelva a suceder
lo de la Unión Patriótica, ¿no? Que no vuelva a pasar. Todos, no hay uno, los mismos Santos, Uribe, el gobierno de Uribe hubo alrededor de 116 víctimas más de la Unión Patriótica, ¿cierto? Y en eso se quedaban lamentándose de la muerte de estos, del exterminio de esta organización. La sociedad nacional permanece indolente. Y ahí tenemos una gran responsabilidad todos los colombianos. Muchos ni conocen, yo estoy seguro que muchos de ustedes escasamente habrán oído de la UP, la Unión Patriótica, últimamente por su participación, luego de que se volvió se devolvió la personería jurídica para participar, se medio volvió a escuchar, pero esa historia de oprobio no creo que se conozca en el país, y como muchos deben de olvidar. También como parte de la estrategia de que se mata, se asesina y se le echa tierrita como los gatos, ¿sí? Para que nadie le recuerde y sigamos en esta misma. Este caso fue llevado ante la impunidad, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Llegó con 1.163 casos y se ha ido alimentando. Hoy en día hay más de 6.000 casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas y sus organizaciones han tratado de que haya un acuerdo amistoso, es decir, que haya una reparación integral a las víctimas, que se reconozca lo que ellos estiman el genocidio y que se haga justicia. Pero todo esto es como una historia casi que increíble, como difícil. En el 2002 se le cierra a la Unión Patriótica la posibilidad de participar en las elecciones. El Consejo Nacional Electoral, sin tener en cuenta la intimidación, la persecución, la eliminación de sus militantes y simpatizantes, dispone la pérdida de su personería jurídica mediante la resolución 56-59 del 30 de septiembre del 2002. En ese momento, sin mirar que no tenían votantes porque estaban muertos, el Consejo Electoral aduce que la UP incumple los requisitos de ley por cuanto en las elecciones para el Congreso de la República, efectuadas el 10 de marzo de ese año, sus candidatos no acreditaron por lo menos 50.000 votos y el partido no obtuvo representación en el Congreso. En otras palabras, el Estado colombiano, sin consideración alguna, decreta la extinción de la UP como organización política legal. Dejo ahí para las preguntas, pero sí hago un llamado a ustedes como por ser estudiantes, van a ser profesionales, tienen una gran responsabilidad. Y ojalá conozcan su historia y no dejen que esto siga. La firma de La Habana no es la determinación de la paz. La firma de La Habana es un acuerdo, ojalá una desmovilización de un grupo insurgente como son las FARC, pero la paz no es esa firma. Hay que transformar este país, hay que cambiar la cultura de este país, hay que aprender a disentir, a argumentar, a discutir sin pensar que al contradictor hay que eliminarlo. La vida es sagrada.
y hay que educarse con un pensamiento crítico, crítico. Bajo el que uno puede seguir siendo impávido ante la manipulación, ante el ocultamiento de ese aparato maquiavélico, cuyas manifestaciones están a la vista. Hay mucho que mirar, hay mucho que discernir. ¿Qué es lo que nos mueve a nivel interno? ¿Qué poderes son? ¿Qué nos mueve a nivel externo? Le damos la atención a nivel externo. Colombia es la segunda embajada en el mundo más grande de los Estados Unidos. La segunda en el mundo después de Egipto. Colombia está buscando que se incluya en la OTAN. Sí, dejo eso. Gracias por. Gracias a los expertos de CIE por traer a colación el caso de la minería trófica, que entre otros no es solamente una muestra de exclusión y de permanencia de listados de víctimas, sino la permanencia de aparatos criminales que aún 20 años después de que las FARC dijeron no tener ninguna conexión con la minería trófica, continúan con los asesinatos. Doy la palabra al experto José Antequera, quien responderá a las siguientes preguntas, que no la tiene nada fácil. Si el conflicto armado es una consecuencia de la solución política y qué transformaciones políticas se requieren para superar el conflicto armado. Luego de la presentación de José, empezaremos a leer las preguntas que han venido llegando a la mesa. Buenos días. Por supuesto que no la tengo fácil. Obviamente voy a hacer trampa. No pretendo realmente responder esas dos preguntas con toda rigurosidad. No sé quién puede hacerlo. Si me dicen alguien que pueda hacerlo, creo que es realmente difícil. Pero, a ver, ¿cómo empezar esta charla? Por supuesto, empezar por el principio, que es agradecer, por supuesto, a Marta Nubia. No había estado aquí. Y vamos a empezar quizás por el análisis de la pregunta en sí. Yo creo que preguntas correctas tal vez nos conducen a respuestas correctas, y creo que la primera cuestión que sería interesante analizar es si estamos haciendo las preguntas correctas. Porque justamente para responder acerca de qué manera la exclusión política ha contribuido o ha significado o es consecuencia o produce como consecuencia el conflicto armado, y las respuestas de solución, pues es lo que estamos transitando, es justo lo que estamos discutiendo en este momento en La Habana, es justo lo que se está discutiendo hoy en diferentes lugares y escenarios del país, y creo que es justamente la discusión que intenta poner en gran medida el Basta Ya. Yo leí el Basta Ya, por ejemplo, en clave de democracia. Creo que hay una gran tesis en el Basta Ya, que es una tesis acerca de cómo necesariamente una comprensión del conflicto tendría que llevarnos como conclusión a la necesidad de democratizar el país, en cualquier caso como fórmula central de solución política del conflicto. Pero vuelvo al punto de las preguntas correctas. ¿Qué estamos buscando resolver? Yo creo que hay dos cosas que estamos, o varias cosas que estamos empezando o intentando resolver. Pero una primera cosa que es importante en este momento es la tesis de la debilidad democrática como consecuencia o como causa del conflicto en Colombia. Estamos intentando resolver en este momento cuál es la característica, cuáles son las características de la debilidad democrática. Y cuando decimos características de la debilidad democrática, lo que estamos intentando decir es cuáles han sido las acciones concretas que se han ejecutado en Colombia para mantener la exclusión política o para mantener el tipo de sistema democrático que nos caracterizaba Jaime Zuluaga. Digamos, se caracteriza por un régimen de democracia restringida, aún permanente hoy, a pesar de que ya en los años 80 se discutía sobre la posibilidad de la apertura democrática. Pero lo concreto es cuáles son esas acciones y cuál es el carácter de esas acciones. Y ese es un debate que creo que intenta, o que se articula muy bien con el debate sobre el genocidio contra la Unión Patriótica, porque justamente la prueba máxima mayor, el
centro, la PEPA, para poder quizás darle un giro a la caracterización histórica que se ha dado de ese problema, es el caso de la Unión Patriótica. Rafael Lemkin, que fue quien inventó la palabra genocidio, era un abogado y al mismo tiempo era lingüista. Y el tipo no fue que llegara a Naciones Unidas con una carpeta y dijo: este es el término genocidio, y todo el mundo lo quisiera por eso. Cuando Rafael Lemkin intentaba argumentar la existencia del término genocidio, tuvo que pasar muchos años de su vida haciendo lobby en las diferentes reuniones de las Naciones Unidas sin comer y sin dormir. Y era un tipo que sufrió realmente mucho para intentar poner ese término. Y luego, cuando puso el término, saben ustedes la historia en la cual hubo una alianza entre los diferentes bloques de la Guerra Fría, que ya recorrimos un poco su historia, y en la que incluso el propio Stalin se opuso a la caracterización de genocidio político. Es decir, hoy en los tratados internacionales, en la Convención Internacional para el Genocidio, no se reconoce genocidio político, también por cuenta de nuestro amigo Stalin. Eso significa, entre otras cosas, quiero decirles, es el debate sobre cómo llamar, sobre cómo nombrar y a partir de ahí cómo caracterizar la existencia de planes, sistemas, de escenarios de exclusión política vinculados con las guerras, es una de las grandes peleas del siglo XX. Y esa pelea trasladada al escenario colombiano es justamente una de las primeras cosas que habría que comenzar a profundizar, yo creo en gran medida, porque en todo caso no tenemos la respuesta en este momento. ¿Por qué no tenemos la respuesta? Por la impunidad, por la falta de desclasificación de los archivos oficiales, por muchas cosas que nos han impedido saber en términos reales cuáles son las acciones que se han ejecutado para mantener la exclusión política y de qué carácter son. ¿Son acciones sistemáticas? ¿Son acciones aisladas? ¿Son acciones que comprometen qué clase de alianzas, etc.? En segundo lugar, la segunda pregunta que creo que es muy importante es si podemos hacer, frente al tema de la exclusión política en Colombia, una lectura a modo de línea del tiempo a lo largo de la historia colombiana. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hemos hecho estudios recientes sobre el tema del conflicto y la exclusión política, es claro que tenemos categorías como la existencia de grupos ilegales o de actores ilegales del conflicto, grupos armados organizados al margen de la ley. Estos grupos actúan de acuerdo a repertorios de violencia. Estos repertorios de violencia se expresan de mayor o menor medida en diferentes periodos históricos. Esa es una lectura que por supuesto había que hacer, que hay que hacer. Es una lectura necesaria y es una lectura que bebe, por supuesto, de criterios académicos. Pero la cuestión que creo que tenemos por delante es si podemos hacer una lectura en clave de línea del tiempo que nos permita saber qué hubo primero y qué hubo después en términos de exclusión política. ¿A qué me refiero con esto también en términos concretos? Hay un autor que algún día tendremos que leer en Colombia, que es un autor muy importante, que justamente fue en un momento determinado el preso político más importante que tuvo las FARC en las cárceles. Su nombre es Yesid Arteta, y Yesid Arteta le recomiendo que lo lean. Hoy es columnista, tiene algunos escritos, pero creo que va a ser alguien muy determinante para que comprendamos muchas cosas del conflicto, porque hay pocas personas que hayan participado tan adentro de las FARC como comandantes y que luego estén en capacidad, tiempo, esfuerzo, capacidad intelectual para producirnos conceptos, teorías. Pero este personaje, Yesid Arteta, hace un análisis en un libro en el cual plantea un quiebre en el problema de la democracia en Colombia, no a partir tanto del genocidio contra la Unión Patriótica, que ha sido nuestro análisis histórico. Hemos hecho un análisis histórico que dice el genocidio contra la Unión Patriótica quebró la relación de las FARC con el problema de la democracia, las lanzó después a la guerra. En ese sentido, la exclusión política de la Unión Patriótica produjo después agudización del conflicto armado. Pero Yesid Arteta pone una lectura muy interesante en la cual plantea que fue precisamente el ataque a Casa Verde, el ataque que ordenó el gobierno contra el escenario, el comando central, digamos, de las FARC, el que produjo un cambio absoluto en la relación de las FARC con el problema de la democracia. Es decir, el hecho de que en el momento en el que se estaba suscribiendo la Asamblea Nacional Constituyente se lanzara un bombardeo contra Casa Verde, generó además, en términos, dice una persona que estuvo como combatiente allí, un cambio también en la actitud de los combatientes de las FARC. Según, para decírselos en términos resumidos, la tesis de Yesid Arteta es que puede ser que uno lea desde los años 80 documentos en los que las FARC dicen que se van a convertir en un ejército del pueblo, pero que en realidad no fue sino hasta el ataque a Casa Verde cuando las FARC realmente comenzaron a ejecutar un plan y una estrategia para convertirse en un ejército del pueblo. ¿Para qué les pongo este ejemplo? Para referirnos al problema de si podemos hacer una lectura en clave de línea del tiempo de qué es lo que ha pasado en términos de exclusión democrática. Porque sí, sabemos que el Estado ha producido hechos y acontecimientos que favorecen el tema de la exclusión democrática, que las guerrillas lo han hecho, que los paramilitares lo han hecho.
Pero lo que no nos queda claro es, bueno, y después del genocidio contra la Unión Patriótica, ¿cómo quedó configurado el mapa en términos de discusión democrática? Y luego en los años 80, ¿cómo fue que eso anterior se articuló con lo siguiente? Esa clase de articulaciones, creo yo, hace muy relevante el tema del estudio de los años 80. Pero para continuar, tenemos otros temas difíciles por abordar, otras preguntas que creo que son importantes hacer. Una pregunta que creo que es la gran pregunta del millón es sobre el vínculo del Estado con el paramilitarismo. Y esa es una pregunta muy importante para hacernos, básicamente porque en Colombia vivimos una situación contradictoria. Por un lado tenemos cerca de 9 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre condenas al Estado colombiano por violaciones a derechos humanos, en las cuales siempre se habla de vínculos entre grupos paramilitares y el Estado. Tenemos las declaraciones de Salvatore Mancuso, en el que dice que la estrategia paramilitar es una estrategia de Estado. Tenemos las propias declaraciones de los comandantes paramilitares, y tenemos discursos y tenemos documentos, y si uno lee los planes que menciona Yesid, como el Plan Baile Rojo o el Golpe de Gracia, todos esos son planes en donde hay una lógica de uso de estrategia paramilitar. Pero luego tenemos, en términos incluso académicos y conceptuales, dificultades para realmente abordar los vínculos profundos entre paramilitarismo y Estado. ¿Qué dificultades son esas? Por ejemplo, remitiéndonos al problema del Basta Ya, el mandato inicial del Basta Ya, que yo creo que el grupo de memoria histórica intentó rebasar, pero el mandato inicial era un mandato que dejaba intacta la indagación sobre la responsabilidad del Estado, porque se refería fundamentalmente al problema de los grupos armados organizados al margen de la ley, etc. Eso significa que ahí y en otros escenarios hemos tenido una dificultad muy fuerte para poder realmente medir el problema de las alianzas. Entonces, ¿cuál es el asunto ahí? El problema es que cuando yo hago, por ejemplo, la lectura del Basta Ya, yo tengo una cantidad de asesinatos selectivos y una cantidad de masacres ejecutadas por paramilitares. Y está claro que los paramilitares fueron quienes en magnitud, en cantidad, produjeron más asesinatos selectivos y más masacres. Pero como no tengo claro cuál es el vínculo en términos de alianza, eso no ha sido clarificado en el país. Acerca